En un país cada vez menos católico, en una sociedad más atea que nunca, hay sin embargo una parte de la juventud que sigue buscando experiencias que no sean solo materiales, que busca guías en el camino y un ritual al que agarrarse. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ateos en busca de la espiritualidad. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. La idea de este capítulo surge a partir de una nota de voz que mi compañero Marcos García Santonja me mandó para otra cosa del trabajo. La otra cosa que te quería decir, Juanlu, que también me ha venido a la cabeza, tiene que ver con eso, con la espiritualidad, ¿no? Bueno, creo que te he contado que yo estoy yendo a yoga. Y yo, que soy una persona que no cree en Dios, que ha sido educado en el catolicismo como casi todo este país, que luego lo ha rechazado, que no ha querido seguir por ese camino, de repente me veo en un sitio que hago deporte, que me sienta maravilloso, que está fenomenal, pero que tiene un lado espiritual muy grande, relacionado con la meditación, con el budismo y con una serie de dogmas y de prácticas en los que te tengo que reconocer que muchas veces me he sentido un poco incómodo. Y que me ha hecho cuestionarme muchas cosas, ¿no? Si yo no voy a misa, si no creo en ciertas liturgias, no me apetece participar de ellas, ni rezar. Claro, me he visto sorprendido, pues, poniendo las manos en cruz al principio y al final de la clase de yoga, escuchando reflexiones que no están ni mucho menos mal, tengo que decirlo, pero que si se las oyera un sacerdote, no sé qué pensaría. Y sí lo reconozco, me he visto pensando, ¿qué hago yo aquí? Y es una contradicción, porque me sienta genial ir a yoga y todo lo que representa. Y he pensado que hay algo ahí relacionado con la espiritualidad sobre lo que puede estar muy bien reflexionar. Yo no hago yoga, me vendría muy bien, me lo dice mucha gente, pero sí que fui a una de esas sesiones de yoga de preparación al parto en las que sentí esa mezcla que dice Marcos. Más allá de lo físico, la sensación era agradable y de rechazo a la vez. También me sorprende cuando me encuentro con amigos tan racionales y cerebrales como yo que me hablan de energías. En España solo hay un 17% de católicos practicantes, los creyentes no paran de bajar. ¿Pero eso quiere decir que la gente no necesite algo más? Hace tiempo hicimos un episodio sobre el horóscopo, y más allá de la broma, de la curiosidad sana que puede generar, tenía cierto calado. ¿Por qué lo mira cada vez más gente? ¿Quedan necesidades por cubrir en un mundo sin religión y sin espiritualidad? Jesús Bastante, hola. Hola, ¿qué tal? Jesús Bastante es el colaborador habitual del diario.es para asuntos que tienen que ver con la Iglesia, con la religión. Lo que pasa es que siempre hablamos contigo, Jesús, para la parte más política de la religión. Y hoy quería empezar con un par de preguntas para ti, para preguntarte a ti, que eres experto en religión católica y eres creyente, lo hemos hablado muchas veces, ¿cómo ves al conjunto de la sociedad? ¿Crees que sigue interesando en esta sociedad atea o no espiritual, agnóstica, no practicante, la espiritualidad? Yo creo que sí interesa. Nuestra experiencia, además de colaborar con vosotros, pues soy redactor jefe de una página web de religión digital, que hacemos mucha información, pero también damos un espacio muy importante a la reflexión, con infinidad de teólogos, de sociólogos y sociólogas y teólogas que tienen una visión trascendente de la vida, no únicamente católica. Y yo creo que sus disertaciones, sus expresiones, sus reflexiones tienen buena aceptación entre nuestros lectores y lectoras. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca ir más allá. La trascendencia tanto espiritual como dialogal, como cultural, existe desde que somos hombres y mujeres que estamos en el mundo. Queremos perpetuarnos. Y esa búsqueda de lo infinito, ese hacernos preguntas sobre de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál es nuestra responsabilidad para cambiar el mundo, sí que está presente en el ámbito de lo religioso y de lo moral. El problema es el de siempre, que el lenguaje que se utiliza o que se ha venido utilizando desde hace demasiado tiempo es un lenguaje que está muy alejado del barro, del polvo del camino, de la gente que sufre en el día a día. El punto de partida de este episodio es un poco, bueno, pues que la religión católica en España está dejando un hueco, porque aunque somos un país católico, los datos dicen que los practicantes están bajando mucho, que no está siendo ocupado por nada.
o que estás siendo ocupado por muchas cosas que pueden ir desde algo tan poco serio, ¿no? Como que tu personalidad dependa del día que naciste, a otro tipo de prácticas, pues unas más serias que otras. ¿Tú crees que se puede vivir con ese hueco que se puede llenar con filosofía o con creencias? ¿Tú crees que la sociedad necesita ese tipo de respuestas? Yo creo que cualquier sociedad, si quiere avanzar y progresar, necesita hacerse las mismas preguntas que nos hemos hecho desde que el mundo es mundo. Eso tiene un componente muy temporal, muy de terreno, pero también un componente filosófico, ideológico, muy relevante. Yo creo que es necesario, no sé si rellenar ese hueco, pero sí atender a las preocupaciones de las personas que vivimos en este tiempo. ¿Eso tiene soluciones religiosas? Sí. ¿Tiene soluciones filosóficas? También. Pero sobre todo yo creo que tiene soluciones que basan en reconocer al otro como uno mismo, de pasar del yo de una sociedad individualista a una sociedad del nosotros, más participativa. Y ahí sí que nos podemos encontrar las personas de fe, sea cual sea, y las personas que no tienen fe, porque tenemos un componente común, que es el que vivimos en una sociedad, que somos ciudadanos y que deberíamos querer mejorar esa sociedad en la que vivimos para nosotros y para los que vengan detrás de nosotros. Jesús, bastante gracias. Un abrazo, muchas gracias. Saludo ahora a Mar Griera. Hola, Mar. Hola. Mar Griera es catedrática de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en religiones. Mar, preparando este capítulo, discutía un poco con mi compañero Marcos. Yo le decía, es que no sé qué quiere decir respuestas. Cuando la gente dice que necesita respuestas, no entiendo bien cuáles son esas preguntas para las que no hay respuestas. La ciencia tiene respuestas para casi todo y los demás, pues ya lo iremos descubriendo, ¿no? Ese es como mi planteamiento. Pero por otro lado, parece que hay más oferta religiosa, espiritual que nunca. Claro, la necesidad de respuestas es como inherente al ser humano. La cuestión clave es que hoy en día quizá no tenemos una sola respuesta o el repertorio de instituciones que nos dan sentidos es mucho más amplio que antiguamente, ¿no? Y por a veces sentimos que tenemos muchas preguntas y que nadie nos da respuesta, ¿no? Y en nuestra sociedad lo que nos encontramos es que se multiplican los proveedores de respuesta, pero esta multiplicación, el hecho de que en cierto modo se rompa el monopolio católico, tiene una parte muy positiva, que es que crece muchísimo nuestra libertad para dotar de sentido nuestra vida, pero esto también nos deja en una situación de incertidumbre y la institución, que era muy importante históricamente, aparece haciendo funciones diferentes, ¿no? Ya no es un sistema tan bilateral, tan rápido, ¿no? Sino que en cierto modo se multiplican los proveedores de sentido y por tanto todo se vuelve más complejo. Pongamos algún ejemplo. ¿En qué se traduce ahora esa diversidad? Porque no es raro encontrarte a alguien que se defina como ateo, que sin embargo practique, no sé, pues eso, yoga, que no es solo físico, sino que tiene un punto espiritual. No es raro, claro. Yo creo que en nuestra sociedad hoy en día encontramos diferentes proveedores de sentido, ¿no? En cierto modo, por un lado hay la religión tradicional que sigue ahí, que es importante recordar que hay aproximadamente un 17% de la población que aún se identifica como católico y que además practica regularmente. Luego hay una diversidad religiosa creciente. Somos cada vez más una sociedad plural, con iglesias evangélicas, oratorios musulmanes, centros hindús, ¿no? Y esta diversidad es importante que la tengamos en cuenta. No sabemos el porcentaje exacto, pero entre un 8 y un 10% de la población formaría parte de este mapa diverso que va creciendo y que tiene su importancia creciente en la sociedad, ¿no? Y luego hay lo que yo llamo la gama de los grises, y ahí hay todas las instituciones, espacios de búsqueda de esta espiritualidad que no identificamos con religión tradicional. ¿De qué estoy hablando? Pues de la gente que se va a hacer un retiro y a tomar ayahuasca porque quiere profundizar en su vida espiritual, o de la gente que cotidianamente empieza, por ejemplo, a practicar yoga, quizá al principio porque le duele la espalda, porque no se encuentra bien, y al final se vuelca en esta actividad y el yoga le abre una puerta a todo un conjunto de actividades diversas pero asociadas, ¿no? Por ejemplo, pues Reiki, Tai Chi, constelaciones familiares.
¿Es esto todo lo mismo? ¿Es lo mismo el Reiki, la astrología, el yoga? No, absolutamente no. Pero sí que hay lo que podríamos llamar un aire de familia entre un conjunto de técnicas, disciplinas, tradiciones de espiritualidad que van ganando peso en nuestra sociedad y que cada vez más emergen como espacios donde la gente busca el sentido. No es una conversión al uso tradicional, no es que yo me convierta al yoga, pero sí que es la entrada a todo un espacio importante. Yo te diría que es que lo que crece es esta gama de grises, de formas diferentes de dar sentido, pero que sí que vemos como novedad, en cierto modo, respecto a décadas anteriores, este crecimiento de esta espiritualidad holística, de esta familia de técnicas, de formas de conocimiento que van ligadas pues a cosas tan distintas como la astrología, el Reiki o a la meditación trascendental. Para la mayoría de la gente, Mar, la religión es algo que tiene mucho de colectivo, ¿no? Antes se iba a misa casi como parte de algo social y bueno, y claro, tenías que creer porque no ibas a reconocer cierto cinismo, ¿no? A la hora de ir a misa. Pero bueno, era algo que tenía que ver sobre todo con los vecinos, ¿no? ¿Cómo son las espiritualidades a las que nos queremos acercar ahora? Son también espiritualidades en nuestra sociedad muy vinculadas al mercado. Y por eso hay muchos sociólogos, filósofos, que critican y dicen este tipo de espiritualidad va muy ligada al crecimiento de la sociedad neoliberal que nos convierte todos en productores de nuestra vida, en buscadores de experiencias, con esta necesidad constante de construir una biografía que tenga sentido para hacer este trabajo, para construirnos en un yo interesante. Estas espiritualidades emergen en el mercado y compramos, ¿no? Compramos y banalizamos también, porque es muy distinto, pues, cómo esta espiritualidad puede ser vivida en el lugar donde nace, en la tradición espiritual, yo que sé, el yoga en la India, en cómo se vive el yoga hoy, no sé, en una clase en la Barceloneta a las 8 de la mañana, ¿no? Y ahí, claro, hay distinciones. ¿Toda la espiritualidad holística es individualista? No. Hay formas de espiritualidad holística y cada vez más, y diría que es un fenómeno creciente, que tienen aspiraciones colectivas. Es decir, la idea de las religiones tradicionales en que históricamente y especialmente en el campo católico, que es el que tenemos más presente en el caso español, es la autoridad religiosa es aquella que dice lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? La autoridad recae en el representante religioso. En estas nuevas espiritualidades o espiritualidades holísticas, vemos cómo la autoridad recae en el propio sujeto, que es quien decide hasta qué punto se cree aquello o no, hasta qué punto acepta esta doctrina o no. Y para mí es importante marcar estas dos dimensiones para poder entender el éxito que tiene la sociedad actual, porque sí que vemos, si miramos encuestas, que está creciendo muchísimo. La última, Mar, ¿ha coincidido esa debacle de la religión en nuestras sociedades, al menos de manera transversal, porque ya sabemos que ahí hay un repunte ultra ideológico, religioso, pero digamos que esta evolución hacia una sociedad no practicante es paralela a una preocupación creciente por nuestra salud mental? No sé si tiene cierta relación, ¿no?, con cómo gestionar los conflictos en nuestra vida. Me decía Marcos, por ejemplo, medio en broma, medio en serio, que si seguía al dedillo lo que le decían en yoga, básicamente no iba a volver a una manifestación en su vida, por aquello de canalizar el conflicto de otra manera. No sé si esto supone un cambio respecto a lo que han sido tradicionalmente las religiones. Claro, en primer lugar, yo creo que estas espiritualidades muchas veces dan o empoderan al sujeto, pero en este mismo empoderamiento hay una cierta trampa de también responsabilizarle de aquello que le pasa, ¿no? Por lo tanto, mientras me dicen tú puedes hacer o puedes conseguir todo aquello que quieres, pero a la vez, si no lo consigues, por lo tanto, también es tu culpa, ¿no? Porque no has trabajado lo suficiente o porque no has sido capaz de conectar con tu yo interior o porque no has sido capaz de manifestar, ¿no? Esta idea de que tú puedes visualizar aquello que quieres y aquello sucederá, ¿no? Y por lo tanto, hay una tensión permanente entre empoderar y culpabilizar. Déjame decirte que
también hay mucha reflexividad. Es decir, a veces suponemos que la gente coge un libro de autoayuda, lo lee o va a una clase de yoga, escucha o va a una conferencia y sigue al pie de la letra aquello que le dicen. Y lo que vemos cuando analizamos lo que llamamos lived religion, la religión vivida, la espiritualidad vivida, cómo la gente se enfrenta a estas cuestiones, nos damos cuenta que mucha gente lo que hace es negociar. Aquí quizá me dicen en la clase de yoga que mejor no conflicto, que esté en paz, que medite, que las manifestaciones, que esto es violencia, pero yo decido que ahí voy, ¿no? Es decir, también nos encontramos con un sujeto que es capaz de hacer un uso reflexivo y este uso reflexivo no será, en cierto modo, cuestionado por la autoridad, porque la autoridad no tiene el peso que tenía anteriormente. Me explico, en una iglesia católica, un sacerdote te puede decir, haz esto. Si no lo haces, hay una vulneración clara de lo que te está diciendo. En un contexto de espiritualidades holísticas, te pueden decir, creemos que tienes que hacer esto o esto sería mejor que esto, pero tú tienes esta posibilidad de oponerte a aquello que te dicen, ¿no? Y la espiritualidad actual es especialmente reflexiva, a la vez nos da esta cierta libertad de escoger y de reflexionar sobre ello. Mar Griera, catedrática de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Y antes de marcharnos... La empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado, gracias a Kit Digital. Nos ha ayudado a gestionar todo el tema documental. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.